Por la crucifixión de Cristo, nuestros pecados ante el Padre en relación a ser condenados con la muerte del alma, porque Dios dijo: el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, no existen más. Lo voy a repetir. Por lo que ocurrió en la cruz del Calvario, por la crucifixión de Cristo, nuestros pecados en relación a ser condenados con la muerte del alma, conforme a Ezequiel 18:4, cuando Dios dijo: el alma que pecare esa morirá, ante los ojos del Padre nuestros pecados no existen más. Quedaron todos expiados. Desaparecieron los pecados del mundo. De todos los seres humanos del mundo, en particular, respecto de cada ser humano que nace en este mundo, vive y hasta que se muera, toda la vida del ser humano, en su paso por este mundo, quedó completamente sustituida, la vida de cada ser humano del mundo quedó completamente sustituida por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Todo nuestro paso por este mundo quedó completamente sustituido, nuestro paso por este mundo, por Cristo en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, al final del versículo 29 dice: mirad, ved al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ved al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios prometió y juró, o sea, no solamente prometió, sino que además juró que en Cristo, que es la simiente de Abraham, conforme a Génesis capítulo 22, versículo 18, serían benditas todas las naciones de la tierra. La bendición es en conformidad a 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. En conformidad a esta voluntad de Dios, que está expresamente escrita en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y según de Pedro 3:9, Dios le dio la promesa a Abraham, en Génesis 22, 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 28. La simiente de Abraham es Cristo. Cristo vino a cumplir esta promesa acompañada de juramento, porque leemos en Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 18, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Luego leemos: por medio de dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no solamente Dios prometió que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, sino que además lo juró. Entonces, cuando Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, en la cruz del Calvario, conforme lo dice Mateo 27, versículos 45 al 46, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En Cristo fueron quitados los pecados de la humanidad, de cada ser humano que nace, vive y muere, que los debemos de cometer hasta que nos muramos, quitados y cargados en Cristo. Eso es quitar, sacar el pecado que comete el ser humano, los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, sacados de nosotros y cargados en Cristo. Quitar y cargar en Cristo, para que Cristo los expíe, los haga desaparecer judicialmente, para que no existan más. Por eso dice en 1 Pedro 2:24, de Cristo, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por esa razón, Dios Padre, más Jehová cargó en él, en Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. En esas 3 horas de oscuridad, conforme lo narra Mateo 27, versículos 45-46, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todos los pecados de la humanidad, los suyos, los míos, que cometeremos hasta que nos muramos, en todo nuestro paso por este mundo, hasta la muerte física, todos fueron transferidos, cargados en el cuerpo de Cristo. Y por esa causa, por ese motivo, leemos nosotros lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió, fue condenado a la muerte del alma de Cristo. El alma de Cristo entró en condenación.
Se cumplió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ante los ojos, ante la oscuridad de todo el mundo, donde nadie pudo ver con los ojos, el alma de Cristo se desdobló de su cuerpo que estaba inerte en la cruz del Calvario, igual que lo que ocurre en los pabellones quirúrgicos cuando hay muerte clínica, ¿ya? Y el alma se desdobla. El alma de Cristo entró al lugar que se llama el lago de fuego, y desde ahí el alma de Cristo, que es inmortal, volvió a tomar su vida. Por eso leemos en Juan 19:28, cuando Cristo desde el lago de fuego en muerte eterna volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo moribundo en la cruz del Calvario, bueno, muerte física de tipo clínica, se cumplió lo que estaba escrito en Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa acompañada de juramento de que en él, que es la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, todos los seres humanos del mundo. La bendición es para el alma, porque Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Y en conformidad a esa voluntad, Dios le dio la promesa a Abraham, que fue acompañada de juramento. Génesis 22:18 y Hebreos 6, versículos 12 al 18. Entonces Cristo, cuando ya sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces le dieron a él vinagre, y cuando hubo probado el vinagre, cuando lo hubo probado, exclamó, tetelestai, consumado es, y entregó el Espíritu. Y hubo un gran terremoto, un gigantesco terremoto, las rocas se partieron, las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y aparecieron resucitados muchos santos en la ciudad de Jerusalén, Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, grandes prodigios, que nunca antes, sin precedentes, nunca antes visto por el ser humano, confirmando que en efecto el Señor había cumplido la promesa y juramento de darnos la inmortalidad, la vida eterna. A eso vino Cristo, darnos vida eterna. Yo le doy vida eterna, dijo Cristo, Juan 10:28. Consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, primera de Juan 2:25. Entonces, en la cruz del Calvario, nuestros pecados, que se condenan con la muerte del alma, quedaron todos expiados, quitados, no existen más. Nuestros pecados ante los ojos de Dios Padre no existen más. Dios Padre ve al ser humano sin ningún pecado cometido, en todo su paso por este mundo, desde que uno nace, vive y hasta que se muere. Dios Padre no ve ningún pecado en el ser humano. Eso se cumplió en la cruz. Cristo expió, quitó el pecado del mundo, de cada ser humano en particular. Ok. Entonces, a partir de ese hito, a partir de la crucifixión, lo único que invalida que Cristo a usted lo haya dejado inmortal, su alma con vida eterna, como dice 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, recibir de parte de Dios la vida eterna sin méritos nuestros. Recibir sin merecerlo, eso es gracia. Hablando de la gracia, en 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Dios había dicho, el alma que pecare esa morirá. Pero también dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Ezequiel 18:4 y también en el profeta Oseas, capítulo 13, Oseas 13:14. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Dios dijo también, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 12:13 o 13:14. Entonces, había prometido hacer morir la muerte contra el alma. O sea, que abolir la muerte contra el alma, era una promesa. Después de haber dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, prometió, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma. Entonces, ahora hablando de la gracia, en 2 Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora,
la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Había dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero también prometió, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Entonces abolió la muerte contra el alma, conforme a lo que lo prometió, y sacó a luz por otro la vida, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio. De nuevo, lo voy a repetir, 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es una proclama de buenas nuevas de salvación que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio es el único anuncio que responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar el alma, que queda condenada por los pecados? La respuesta es, murió por los pecados de nosotros. Esta proclamación de buena noticia de salvación se llama Evangelio y se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y es la única proclamación que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados que se condenan con la muerte del alma? Murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ahora, Cristo ha sido resucitado para justificar solamente a aquel que ya está plenamente convencido, sin ninguna duda, eso es fe, de que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la completa inmortalidad. Que yo peco, cometo pecados, todos los pecados que yo quiera cometerlos, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, mi alma no puede ser nunca más condenada a la muerte. Como había dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, porque aquel que fue condenado a la muerte por mis pecados fue Cristo. Alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. El alma de Cristo. Mi alma, decía Cristo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Verá el fruto, Cristo, de la aflicción de su alma, Isaías 53:11, y quedará satisfecho. Era alma por alma. Si Cristo no hubiese padecido la muerte del alma, nuestras almas no podrían haber sido salvadas, porque nuestras almas fueron salvadas por sustitución de condena a la muerte eterna. Cristo es el inmortal, Él podía entrar en muerte del alma eterna, muerte eterna del alma, y desde la muerte eterna volver a tomar su vida física. Nosotros no podemos hacer eso, pero Cristo sí lo pudo hacer, y por eso Cristo nos heredó la inmortalidad del alma de Cristo, nos la heredó a nuestras almas. Ahora nuestras almas a partir de la cruz del Calvario quedaron judicialmente inmortales. No pueden ser nunca más condenadas a la muerte por ningún pecado que cometamos. Entonces cuando Cristo haya a una persona completamente persuadida de esta realidad, o sea, en fe está completamente persuadida, porque eso es la fe, convicción, certeza, creer sin ninguna duda, sin ninguna incertidumbre, creer con todo el corazón, con el 100% de su corazón, sin dudarlo. Cuando Cristo lo haya así a una persona, completamente persuadida de esta realidad, entonces Cristo lo justifica ante el Padre, de ser injusto pasa a ser justo, justificado por la fe, Romanos 5:1, Cristo lo hace entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho, que va rumbo a la perdición, al camino angosto, que va rumbo a la vida, lo hace pasar de muerte a vida, Cristo lo viene a morar dentro de la persona, es sumergido Cristo espiritualmente dentro de la persona, dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en forma espiritual. Eso es bautismo espiritual, que no es el bautismo en agua. El bautismo en agua, sumergirse en agua, solamente es el bautismo de Juan. En cambio, el bautismo espiritual es Cristo siendo sumergido dentro de nosotros. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, plenamente convencidos de que ya Cristo te dio vida eterna.
fe en el Evangelio. Fe en el hecho de que cuando Cristo murió por tus pecados te dio la inmortalidad, la vida eterna. ¿Estás convencido de eso? ¿Estás en fe? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, descalificados en cuanto a la fe, que solamente creísteis, pero con cierta incerteza, no creísteis con fe. Respecto de creer, pero sin fe, advierte el apóstol Pablo en Hebreos 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así nos dio la inmortalidad. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe entramos. Por eso que en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Cristo está diciendo que hay que entrar por la puerta estrecha. Los que solamente la hallan son pocos. De esos pocos que logren hallar la puerta estrecha, ¿cuántos lograrán entrar? Los que entren creyendo con fe. Es por eso que Janes y Jambres eran unos hechiceros que se oponían a Moisés. En 2 Timoteo 3, versículo 8 dice, hombres réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres, creyeron, pero sin fe, imitando a Moisés, con el tema de las serpientes que las convertían en las varas, que las convertían en culebras, ¿verdad? Imitaban el poder que Moisés tenía de parte de Dios, pero lo imitaban con el poder de Satanás, Janes y Jambres, hechiceros egipcios, oponiéndose a Moisés e imitando a Moisés. Es por eso que en 1 Corintios 11, 19, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a haber creído con fe. Hay personas que creen, pero exentos de fe, entonces no son justificados. Pero los que creen con todo el corazón, con fe, son justificados. Hacen efectiva la vida eterna, la inmortalidad por su fe. No es lo mismo creer solamente versus creer con fe, ¿ya? Ahora, ya Cristo en la cruz del Calvario expió, quitó los pecados que se condenan penalmente con la muerte del alma, cada uno de ellos los expió cuando Cristo exclamó, consumado es. Está consumado lo que yo les prometí, darles vida eterna. A partir de la cruz del Calvario, lo único que invalida la vida eterna que Cristo nos dio, la inmortalidad, es no creer lo que dijo Cristo y que lo cumplió Cristo en la cruz, o creerlo pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Se invalida por creerlo pero dudándolo, creerlo pero no plenamente convencido, o sea, creer exento de fe. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, pero dudando, a no ser que hayáis creído, pero sin fe, a no ser que hayáis creído, pero no plenamente convencido, a no ser que hayáis creído, pero no de todo corazón, hayáis creído dudando, hayáis creído, pero con cierta incertidumbre en tu corazón. Para Dios es otra forma de no creer, creer, pero no plenamente convencido. A Dios hay que creerle con todo el corazón, sin dudar, porque Dios dice la verdad. Y creer dudando, no plenamente convencido, es otra forma de tener a Dios como un mentiroso. Tenerlo como un mentiroso, como alguien que no está diciendo la verdad. Y nadie se puede ir al cielo teniendo a Dios como un mentiroso, ¿verdad? Ahora, por eso que el Señor dice en Juan 8:24 que lo único que invalida lo que hizo el Señor en la cruz para el ser humano,
que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, lo único que lo invalida es no creer o incluso creer pero sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, si uno cree en Cristo, pero sin fe, también está no creyendo. Porque es otra forma de no creer. Creer, pero exento de fe. Creer, pero no de todo su corazón, ¿ya? Y eso ocurre mucho dentro del mundo cristiano. Ahora, en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hago una pausa. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. El Hijo, nuestro Dios Hijo, Cristo Jesús, ha dicho, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario, cuando expió todos nuestros pecados y estuvo a punto de entregar su espíritu, antes de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, antes de eso, Cristo dijo, consumado es lo que yo le prometí, Juan 19:30, y ahí entregó su espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz, todos los pecados en el ámbito penal, o sea, pena de muerte para el alma por pecar, se encargó Cristo de eliminar esa sentencia. Ahora cuando uno peca, va a recibir las consecuencias por pecar que son muy dolorosas en esta vida, que traen muchas pérdidas financieras, de salud, pérdida de la relación con Dios, pérdida de comunión con Dios, pérdida de vivir con libre conciencia, pérdidas materiales, porque el pecado trae pobreza, pero nunca más, incluso la pérdida de la muerte de la vida física, morir físicamente, pero nunca más la pérdida del alma. Ahora, porque Cristo en la cruz nos dio la inmortalidad, mediante el Evangelio. Ahora, lo único que el ser humano, lo único que invalida esta vida eterna consumada por Cristo en la cruz, la inmortalidad que Cristo nos heredó mediante el Evangelio, lo único que lo invalida es la incredulidad o incluso creer pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Es por eso que Cristo dijo en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y al no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el ser humano lo está tratando al unigénito Hijo de Dios como un mentiroso, que no es cierto que nos dio vida eterna, que nos dio una salvación que depende de nosotros, de que nosotros no pequemos, o que nos dio una vida eterna que puede dejar de ser. Entonces no es vida eterna. Eterno significa siempre ser, por siempre. Pero si deja de ser, si se pierde, entonces nunca fue eterno. Entonces, ¿quién miente? ¿Miente Cristo, que nos dijo yo le doy vida eterna y en la cruz consumó la vida eterna, Juan 19:30? ¿O mienten los religiosos evangélicos, que dicen que la salvación se pierde por pecar? Mienten los religiosos evangélicos, que dicen que la salvación se pierde por pecar. Entonces Cristo en la cruz, penalmente, en materia penal, en relación a que los pecados se condenen con la muerte del alma, los expió todos. Nos dejó con alma inmortal. Entonces ahora, a partir de ahí, lo único que invalida la inmortalidad que Cristo nos heredó mediante el Evangelio es no creer en Cristo, o no creer lo que Cristo tuvo que hacer para poder cumplir la promesa. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Por eso es condenado, o por no creer lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para poder cumplir nuestra promesa de darnos vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos dar la promesa, cumplir la promesa que nos dio de darnos vida eterna? Morir por los pecados de nosotros. Y esto es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Por eso Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree, es decir, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la condenación es por no creer en Cristo y por no creer en el Evangelio, que ha sido lo que tuvo que hacer Cristo para podernos cumplir la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo no dijo, el que fuera un pecador será condenado. No dijo eso el Señor.
El que no cambiare su estilo de vida será condenado. No dijo eso el Señor. El que no dejare de hacer lo malo e empezar a hacer lo bueno será condenado. No, dijo el que no creyere en el Evangelio será condenado. Y en Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y esa vida eterna la consumó en la cruz. Consumado es, Juan 19:30. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. En Primera de Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan escribe, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Dios Hijo nos ha dicho también que nos ha dado vida eterna. En Juan 5, 24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna. Y a condenación y a juicio no viene. No va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer de todo corazón, con fe, y obtiene la vida eterna la persona. Oír que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna, la inmortalidad, creerlo con fe, queda justificado. Cristo entra a vivir espiritualmente dentro de la persona y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ahora, lo único que invalida lo que Cristo nos heredó en la cruz, la vida eterna, es la incredulidad a Cristo y al Evangelio, o creer en Cristo y en el Evangelio, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Y es por esta razón que advierte el Señor a los que son incrédulos a su tan grande salvación consumada en la cruz del Calvario. Advierte el Señor en Juan 8:24 y dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el Salvador de tu alma, el que te di vida eterna, al precio de mi vida, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, en los pecados de vosotros moriréis. Lo voy a repetir, lo que dijo Cristo en Juan 8:24. Es una advertencia contra aquellos que son incrédulos a la tan grande salvación de nuestras almas, consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el Salvador de vuestras almas, en los pecados de vosotros moriréis. No hay ninguna otra manera en que criminal o penalmente un solo pecado se condene, sino con la muerte del alma. Un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, se sentencia y se tiene que ser condenado con la muerte del alma, en materia penal. De manera que o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, cada uno de ellos tiene que judicialmente ser sentenciado y condenado con la muerte del alma. ¿Los pagará usted en el lago de fuego? O ahora, antes de morir físicamente, usted cree con todo su corazón, con fe, que Cristo en la cruz se los pagó a todos. Y entonces usted va gratuitamente al cielo. No paga usted, pagó Cristo. O todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera. ¿Usted cree de todo corazón que en la cruz se los pagó Cristo, cuando Cristo murió por los pecados de usted y por los pecados míos? Y si no lo cree, entonces lo invalida. Usted invalida la salvación que Cristo hizo en favor de su alma, dándole la inmortalidad, la vida eterna, porque no ha creído. Su incredulidad o su creer exento de fe, que es otra manera de no creer, invalida lo que Cristo hizo por usted. Por lo tanto, usted quedará expuesto a partir de la eternidad por cuenta suya, no sustituido por Cristo. Usted tendrá que rendir penalmente cuenta por sus pecados, porque no creyó que aquel que rindió cuentas penalmente por sus pecados fue Cristo en la cruz. O los pagará usted en el lago de fuego, o usted cree que en la cruz se los pagó todos Cristo. Y no hay ninguna tercera opción. En materia penal, un solo pecado tiene una pura sentencia, la muerte del alma.
Y esa sentencia no es negociable. De tal manera que o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, al igual que yo, usted cree de todo corazón, antes de morir, la verdad de que se los pagó todos Cristo en la cruz, entonces usted va al cielo, va a la vida eterna. Y si no lo cree, invalida por su incredulidad o por creer exento de fe, invalida lo que hizo Cristo por usted y usted queda expuesto a tener que pagarlo a usted sus pecados. Porque en justicia ningún pecado, penalmente hablando, puede quedar impune, sin ser sentenciado y condenado debidamente como se condenan los pecados penalmente, con la muerte del alma. De manera tal que, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, todos usted cree de todo corazón que se los pagó Cristo en la cruz y usted va al cielo, y si no lo cree, invalida lo que hizo Cristo por usted, por su incredulidad o por creer exento de fe, entonces usted queda expuesto a tener que pagarlo a usted. Queda expuesto a usted, una vez que muera, partir a la eternidad por cuenta suya. Usted va por las suyas, no va sustituido por Cristo. Todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos personas. En primera instancia, los pecados tienen que ser pagados todos por aquel que los cometió. Pero en segunda instancia, pagados todos por aquel que es el sustituto, el Redentor que es Cristo. El Evangelio dice que todos los pecados nuestros que cometeremos hasta que nos muramos, los pagó Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Eso hay que creerlo con todo el corazón para hacer válida la salvación, hacerla efectiva. Creerla con fe, la salvación, creer con fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahora, Cristo es el que justifica al injusto. Cristo lo declara justo cuando lo haya en fe. Solamente a aquellos que ya damos por sentado que al morir vamos al cielo, porque ya Cristo nos dio la inmortalidad, es aquel que es justificado por Cristo. Porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Justificación de aquel que ha creído con fe en el Evangelio. Entonces, en materia penal, todos los pecados que se condenan con la muerte del alma quedaron todos expiados en la cruz. Ante los ojos del Padre, los pecados de nosotros no existen más, criminalmente, penalmente. Fueron todos quitados judicialmente de nuestras personas por Cristo en la cruz. Él los cargó y los pagó Él en vez de nosotros. Ahora, si usted no lo cree, o lo cree, pero no de todo corazón, que es otra forma de no creer, queda expuesto a que usted solito vaya a tener que responder penalmente por sus pecados. Y cada pecado penalmente se responde con la muerte del alma. O todos los pecados que usted los va a cometer toda su vida, los terminará pagando usted en el lago de fuego, o ahora, antes de morir, usted cree con todo el corazón, con fe, que todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, se los expió todos Cristo en la cruz cuando Él murió en vez de usted por los pecados de usted, como dice el Evangelio. Y así usted va al cielo. O los pecados los paga usted, va al infierno. O los pecados usted cree la verdad que se los pagó Cristo. Usted al morir va al cielo. Y no hay más.